Durante siglos, la Antártida fue un páramo helado sin vida. Pero los radares de nueva generación perforan su hielo mientras el continente se derrite a velocidad alarmante, revelando secretos que aterran a los científicos. Estructuras colosales que no deberían existir. Patógenos que despiertan tras 50.000 años de congelación profunda. Señales de radio que desafían la física y una guerra silenciosa entre superpotencias por lo enterrado bajo el hielo. En junio de 2026, la revista Nature Geoscience publicó un hallazgo que dejó a los investigadores con la boca abierta. Ese inmenso sistema de cuencas bajo el casquete de la Antártida Oriental no es un puñado de valles dispersos al azar, como creíamos desde hace décadas. Es una sola estructura geológica unificada a escala continental, extendiéndose cientos de millas. Y aquí viene la pregunta que no deja dormir. Si algo tan colosal pudo esconderse sin que lo detectáramos durante millones de años, ¿qué más hay ahí abajo que todavía no hemos visto? A unos 2.600 pies bajo el hielo se encuentra el lago Williams, una masa de agua atrapada en oscuridad eterna. ¿Y qué encuentran allí? Microorganismos que literalmente se alimentan de roca, metabolizando minerales triturados por la fricción de los glaciares hasta convertirlos en energía pura y utilizable. Pero la vida extraña no se queda en lo microscópico. Entre 2021 y 2025, el colapso de enormes plataformas de hielo por el cambio climático dejó que robots submarinos nos revelaran auténticos oasis en el lecho marino, aislados del mundo durante miles de años. En vez de barro estéril y vacío, aparecieron esponjas gigantes ancestrales, arañas de mar y especies de pulpo totalmente nuevas, prosperando donde la luz del sol jamás llega para alimentar la fotosíntesis. Luego, en 2022, bajo el mar de Weddell, los científicos tropezaron con algo que parecía sacado de otro planeta. Una ciudad de peces de hielo de casi 9.3 millas cuadradas, con 60 millones de nidos activos y un peso estimado de 66.000 toneladas. Esta especie tiene sangre transparente, sin un rastro de hemoglobina, y sobrevive en condiciones gélidas, gracias a proteínas anticongelantes naturales. Y si eso te parece extraño, espera a conocer lo más perturbador de todo: la estrella de pluma fresa antártica, descubierta en 2023 a casi 3.900 pies de profundidad. Una criatura tan inquietante que la prensa la comparó directamente con el facehugger, el parásito de la saga Alien. Pero la vida no es lo único que esconde este hielo. Hay estructuras tan enigmáticas que la gente las compara con gemelas de la Gran Pirámide de Giza. En 2016, las imágenes por satélite revelaron en las montañas Ellsworth un pico de más de 3.900 pies, 3 Empire State apilados, 4 caras casi perfectamente simétricas, lisas y angulares. Es idéntica a la Gran Pirámide de Giza. Los geólogos juran que es un nunatak, esculpido por congelación y deshielo, como el Matterhorn alpino. Pero las montañas naturales tienen una o dos caras planas, no 4 lados biselados con geometría casi perfecta. ¿Obra de la naturaleza o algo mucho más misterioso? Pero resulta que la Antártida también esconde su propia versión de la Torre Eiffel. Cuando los científicos dirigieron radares especializados hacia la plataforma de hielo Filchner-Ronne, en el oeste del continente, lo que encontraron los dejó sin aliento. Una vasta red de túneles excavados en el hielo, algunos alcanzando unos 200 metros de altura, prácticamente lo mismo que mide la Torre Eiffel. Y este hallazgo lo cambió todo. Hasta ahora creíamos que el hielo se derretía poco a poco, filtrándose en capas finas de agua en la base. Pero no es así. El agua se acumula, excava hacia abajo y se precipita por ríos subterráneos enormes que van del continente directo al océano. Es la prueba de que el hielo antártico se está erosionando desde dentro. Si esta estructura de panal colapsa, el agua fundida podría provocar algunos de los peores desastres imaginables, elevando el nivel del mar y amenazando todas las costas del planeta. Si crees que este video merece que más gente lo vea,
pulsa el botón Hype que tienes justo debajo. Cada impulso ayudará a que llegue a más personas. Cuanto más nítidas son las imágenes por satélite, más formas imposibles revela la Antártida. Contornos que parecen tallados por manos humanas. En un rincón remoto de la Antártida Oriental, los sensores captaron un hueco rectangular gigantesco abierto en un muro de hielo. Aristas afiladas, geometría impecable, una boca tan ancha que cabría un avión. Y en una isla del sur, los investigadores hallaron la entrada de una cueva bordeada por peldaños horizontales en cascada, como una escalera que desciende hacia las entrañas de la montaña. Los científicos lo atribuyen a movimiento del hielo, erosión del viento y crestas rocosas. Suena razonable, pero estas estructuras no se quedan quietas. Un año, la puerta y la escalera se ven nítidas. Al siguiente, desaparecen bajo la nieve. Luego llega una tormenta y vuelven a asomar, con una forma ligeramente distinta. La sensación es escalofriante, como si algo abriera y cerrara esas puertas a voluntad. Y cuanto más escarbamos, más extraño se vuelve todo, porque este desierto helado no siempre estuvo congelado. Hace unos 100 millones de años, la Antártida no era el páramo helado que conocemos. Era un bosque lluvioso templado y húmedo, con temperaturas que oscilaban entre 55 y 70 grados Fahrenheit, rebosante de vida por doquier. Junto a tocones de árboles fósiles gigantes, algunos de 23 pies de altura hallados anteriormente, el suelo estaba cubierto de vegetación exuberante. En junio de 2026, el University College London y el Museo de Historia Natural de Londres anunciaron un descubrimiento revolucionario. Aplicando tomografía CT avanzada a un pequeño fragmento óseo olvidado en un cajón de colección durante décadas, confirmaron la presencia de un titanosaurio, un dinosaurio herbívoro gigante de cuello largo que habitó la Antártida. Es la prueba concreta e irrefutable de que el continente fue un paisaje verde y exuberante, actuando como un puente terrestre masivo para animales que migraban entre Sudamérica, Australia y Nueva Zelanda, antes de que Gondwana se fragmentara violentamente. Las sondas de perforación revelan que la edad de hielo no llegó de golpe. Incluso hace 12 millones de años, la tundra verde todavía existía aquí. Lo inquietante es preguntarse, ¿qué más permanece preservado en el permafrost, esperando ser desenterrado? Entre 2016 y 2018, el proyecto de globos Anita de la NASA captó pulsos de radio absolutamente extraños sobre la Antártida. Y tiene sentido que buscaran allí. El hielo del continente es el filtro perfecto para cazar neutrinos, esa partícula fantasma capaz de atravesar casi cualquier materia, transportando pistas sobre sucesos ocurridos a años luz de distancia. Pero lo que heló la sangre a los científicos fue el origen de las señales. No caían desde el espacio. Salían disparadas desde el subsuelo, atravesando miles de millas de roca sólida, donde toda ley conocida dicta que deberían haber sido absorbidas y neutralizadas. Esto no debería ser posible. Para resolverlo, en 2025 se reunió a cientos de científicos en un estudio masivo para reanalizar 15 años de datos de Anita con los métodos de detección más avanzados disponibles. ¿El resultado? Nada. Confirmaron que no son neutrinos. Son una anomalía inexplicable, un misterio sin precedentes que sigue desafiando los cimientos de la física moderna. Y la física no es la única disciplina humillada aquí. Incluso el suelo bajo el hielo esconde una cordillera del tamaño de los Alpes. Bajo esa inmensa capa de hielo duerme un mundo que casi nadie imaginó. Las montañas fantasma de Gamburtsev. Una cordillera entera, con picos que se elevan hasta casi 9.800 pies, comparable en escala a los propios Alpes. Pero aquí viene lo alucinante. Toda esta formación está sepultada bajo aproximadamente 1,9 millas de hielo en la Antártida Oriental. Fue descubierta por pura casualidad en 1958, y desde entonces ha permanecido intacta, como una cápsula del tiempo sellada. Piénsalo un momento. La humanidad tiene muestras de roca lunar en sus laboratorios,
Y sin embargo, jamás hemos tocado una sola piedra de los Gamburtsev. Para cartografiar por fin ese mundo enterrado, los científicos publicaron BedMap 3 en 2025, el retrato más detallado jamás creado del lecho rocoso antártico, construido a partir de 82 millones de datos. Si eliminaras el hielo del continente, encontrarías un grosor récord de aproximadamente 15.600 pies en el cañón de Wilkes Land. Pero este descubrimiento trae una advertencia inquietante. El experto Peter Fredwell advierte que hay mucho más hielo del que creíamos, y la mayor parte descansa sobre roca por debajo del nivel del mar, lo que lo vuelve peligrosamente vulnerable a las corrientes oceánicas cálidas que lo derriten desde abajo. BedMap 3 confirma una verdad aterradora. La Antártida es muchísimo más frágil de lo que se había predicho. En julio de 2025, la Agencia Espacial Europea dejó a todos con la boca abierta. Tras una década escrutando datos por satélite, desenterraron 85 lagos ocultos a kilómetros bajo la superficie. La cifra total de lagos subglaciales activos en la Antártida se disparaba así a 231. Pero el verdadero golpe bajó desde las Alan Hills, un bloque de hielo de unos 6 millones de años de antigüedad, la muestra más antigua jamás extraída en la Tierra. Cuando ese hielo se formó, el planeta era mucho más cálido. Los mares estaban altos, y los tigres dientes de sable, y los primeros mamuts, aún caminaban libremente. El análisis de isótopos de oxígeno revela que la Antártida se ha enfriado unos 22 grados Fahrenheit en esos 6 millones de años. Pero el verdadero tesoro está atrapado dentro. Diminutas burbujas de aire que preservan atmósferas antiguas, convirtiendo este núcleo en una auténtica máquina del tiempo. Y al comparar aquellos niveles de CO2 con los de hoy, los científicos destaparon una verdad brutal. El ritmo del cambio climático de la era industrial ha destrozado cualquier límite natural. Y esa fragilidad se hace aún más evidente al ver qué hay bajo el hielo. Helen Ockenden y su equipo usaron una técnica revolucionaria: el análisis de perturbaciones del flujo de hielo. Examinaron las ondulaciones microscópicas de la superficie para reconstruir la forma exacta del lecho rocoso sepultado. Lo que hallaron pulverizó todos los modelos previos. El nuevo mapa desveló un inframundo brutalmente escarpado. Unas 72.000 colinas ocultas bajo el hielo, más del doble de lo registrado hasta ahora, junto a decenas de miles de valles y crestas afiladas que nadie conocía. Las zonas que se creían lisas y planas son en realidad montañosas y cortantes como una cordillera alpina sumergida. ¿Por qué preocupa tanto? Porque esa rugosidad genera una fricción colosal en la base del hielo, un freno natural que ralentiza los glaciares hacia mar abierto. Cartografiar estos 72.000 puntos de anclaje es la pieza del puzzle que faltaba. Obliga a recalcular por completo la velocidad a la que podría colapsar la capa de hielo y cómo evolucionará bajo la presión climática actual. Pero no todos los misterios enterrados aquí están escritos en hielo y piedra. Algunos están escritos dentro de la mente humana, justo en el borde mismo de la muerte. De todo lo que esconde la Antártida, lo más inquietante no nace de su paisaje brutal. Es algo que ocurre dentro de la mente humana, al borde mismo de la muerte. Lo llaman el factor del tercer hombre. Imagínate agotado, sin una sola gota de esperanza, convencido de que es tu final. Y entonces, sin previo aviso, sientes a tu lado una presencia invisible que te guía con suavidad hacia la salvación. El caso más legendario se remonta a 1914, cuando la expedición de Ernest Shackleton se convirtió en una lucha vida o muerte. El hielo aplastó y devoró su barco, el Endurance, dejándolos atrapados en la nada. Shackleton y 2 de sus hombres tuvieron que caminar 36 horas implacables bajo el frío letal, cruzando glaciares que nadie había cartografiado jamás. Durante esa marcha desesperada, Shackleton sentía con absoluta claridad que una cuarta persona caminaba en silencio a su lado.
pero lo verdaderamente escalofriante vino después. Los otros dos hombres confesaron, cada uno por separado y sin haberlo comentado, que habían sentido exactamente lo mismo. Desde entonces, supervivientes de tragedias en todo el planeta han vivido experiencias idénticas. ¿Es solo el cerebro activando un mecanismo de defensa bajo estrés extremo? ¿O hay algo real que tiende la mano a quienes están perdidos? La ciencia aún no tiene respuesta. Pero no todo lo que aguarda bajo el hielo es benevolente. Hay un terror a punto de liberarse del permafrost, los llamados virus zombie. Con cada décima de grado que sube el termómetro global, el hielo fundente va soltando patógenos sellados y dormidos durante decenas de miles de años. La alarma de los científicos es seria. Han descubierto hasta 13 enfermedades desconocidas atrapadas en ese congelador profundo. La más inquietante es un virus de 48.000 años rescatado del fondo de un lago helado ancestral. Hoy solo infecta amebas, pero nadie puede garantizar que estos fantasmas prehistóricos no terminen mutando y adquiriendo la capacidad de infectar seres humanos. Y esto no es ciencia ficción. En 2016, el hielo en deshielo en Siberia dejó al descubierto el cadáver de un reno infectado y desencadenó un brote de anthrax que enfermó a decenas de personas. Si el mundo ya se ahoga intentando controlar enfermedades que conoce de sobra, ébola, cólera, dengue, imagina lo que pasaría si un patógeno ancestral, algo que nuestro sistema inmune jamás ha visto, despertara de golpe. Podría desatar una pandemia verdaderamente catastrófica. El colapso de las placas de hielo no solo eleva el nivel del mar, está abriendo, lenta pero implacable, la caja de Pandora de la propia naturaleza. En 2016, el ornitólogo Steven Emsley llegó a la helada inmensidad del mar de Ross y se quedó paralizado. Ante él, se extendía un cementerio completo de pingüinos Adelia momificados. Lo más inquietante, ningún registro histórico mencionaba jamás una colonia en esas coordenadas. La mayoría de los restos eran polluelos. Pero entre los esqueletos antiguos y desgastados por el tiempo, aparecían cadáveres de un aspecto escalofriantemente fresco, con plumas y carne casi intactas, como si las aves acabaran de caer muertas allí mismo. El análisis de radiocarbono reveló algo que heló la sangre. Esos cuerpos tenían entre 800 y 5.000 años de antigüedad. Los datos mostraron que la colonia había dominado el lugar en 3 periodos distintos antes de desaparecer por completo en la década de 1330. La pequeña edad de hielo golpeó sin aviso. La nieve selló toda la zona, bloqueando la única salida al océano y enterrándolos donde estaban. Ahora, con el calentamiento global, esos cuerpos preservados durante milenios vuelven a quedar al descubierto. Este cementerio momificado es una advertencia estremecedora. A medida que el permafrost se desintegra, ¿qué otros secretos del pasado profundo escupirá la Antártida? En las profundidades abisales del océano austral, donde la presión te aplasta y la luz jamás llega, una cámara acaba de captar algo que te pondrá los pelos de punta. Un equipo australiano grabó una criatura de un rosa translúcido, con un cuerpo blando y gelatinoso tan perturbador que parece un pollo desplumado listo para el horno. Lo bautizaron como el monstruo pollo sin cabeza, aunque la ciencia lo conoce como Enypniastes eximia. Y no es ningún bicho inventado. Es una especie de pepino de mar extremadamente rara. Lo curioso es que la ciencia lleva conociendo este ser desde el siglo XIX, pero solo se había logrado filmarlo una vez en toda la historia. Hasta ahora. Porque esta es la primera vez que aparece en las aguas de la Antártida Oriental. El hallazgo fue casi por accidente. Los investigadores habían desplegado una cámara submarina para proteger el ecosistema de la pesca destructiva, y se toparon con esto. En esa oscuridad eterna, la criatura se deja llevar perezosamente, usando unos racimos de tentáculos que se agitan para filtrar materia orgánica del fondo marino. A día de hoy, casi todo sobre su comportamiento sigue siendo un misterio absoluto. Ese aspecto fantasmal flotando en la negrura hace que a muchos se les hiela la sangre. ¿Será realmente tan inofensivo como parece?
Pero no todo lo que esconde la Antártida es grotesco. Algunas cosas guardan una belleza casi imposible. No todos los icebergs que derivan por la Antártida son ese blanco cegador que te imaginas. De vez en cuando, la suerte te cruza con algo que parece sacado de un sueño. Icebergs rayados, atravesados por colores casi irreales. Azul, verde esmeralda, amarillo profundo, marrón oscuro. Cada franja es una auténtica obra de arte que la naturaleza ha ido pintando a lo largo de incontables años. ¿Y de dónde salen esos colores? Las franjas azules aparecen cuando el agua líquida se cuela por grietas profundas del hielo y se congela tan rápido que expulsa cada burbuja de aire, dejándolo transparente como el cristal. El verde esmeralda brota cuando las corrientes oceánicas congeladas atrapan y conservan capas de algas ancestrales en el interior del hielo. Y las franjas más oscuras, marrones, negras, amarillentas, son restos de sedimentos, roca y tierra que los glaciares van arrancando del suelo mientras se deslizan lentamente, moldeándolo todo a su paso. La belleza de estos icebergs multicolores es algo efímero, casi imposible de atrapar, y quien tiene la suerte de verlo se queda sin aliento ante los misterios que la naturaleza esconde. Pero detrás de tanta maravilla acecha algo mucho más frío y calculador. Las potencias más grandes del planeta están rodeando en silencio este continente helado, y sus motivos no tienen absolutamente nada que ver con la ciencia. ¿Por qué crees que las grandes potencias se precipitan a construir bases científicas en la Antártida como si no hubiera un mañana que perder? No es por el conocimiento, es por el tesoro enterrado bajo el hielo. Resulta que la geología de este continente guarda un parentesco asombroso con Sudamérica, África y Australia, tierras que rebosan carbón, petróleo, metales valiosos y tierras raras. Los sondeos hablan de un botín que podría alcanzar billones de dólares. De momento, este yacimiento congelado permanece blindado por el Tratado Antártico de 1959, que reserva el continente blanco exclusivamente para la paz y la ciencia. Pero hay una bomba de relojería silenciada. En 2048, la prohibición de explotar minas podría revisarse y levantarse, y la carrera subterránea ya ha comenzado. Rusia realiza estudios sísmicos a gran escala, mapeando en secreto posibles yacimientos de petróleo y gas bajo la plataforma continental. China expande su programa polar a una velocidad de vértigo, construye estaciones permanentes e inyecta sumas colosales en logística. Mientras tanto, Estados Unidos se arrastra con infraestructuras envejecidas y una financiación inestable. La Antártida ya no es solo la primera línea del cambio climático. Se está convirtiendo, a toda velocidad, en el tablero geopolítico más disputado del siglo XXI. Y mientras las superpotencias se desgarran por el control de los confines helados del planeta, un misterio completamente distinto aguarda en sus desiertos abrasadores y sus montañas aisladas. Haz clic en el video de tu pantalla y descubre a las tribus únicas en 1 billón, cuyos cuerpos desafían cada ley conocida de la biología humana, sobreviviendo y prosperando donde tú y yo pereceríamos en cuestión de días. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.